Con muchos asuntos que tocar, con el foco puesto en Donald Trump, si os parece, empezamos mirando a Oriente Medio, este alto el fuego que tiene truco, que tiene trampa, que tiene una promesa por parte de Trump y de Netanyahu. 42 días es el plazo en el caso de que haya cualquier tipo de imprevisto, en el caso de que jamás violen acuerdos, lo que dice Netanyahu. Pues, tanto Trump como Biden han prometido al primer ministro israelí que puede volver la guerra. Antonio, te quiero preguntar por esto, este alto el fuego, ¿cuánto puede durar y sobre todo ¿qué te parece esta promesa, tanto de Trump como de Biden, que llevan días intentando ponerse la medallita, ¿no? Intentando llevarse el mérito? Bueno, la verdad es que, y por no quitarle mucho tiempo a mis compañeros también, muy brevemente voy a decir que tengo pocas esperanzas en este acuerdo, ¿no? Porque efectivamente puede ser considerado un alto el fuego, pero todo el mundo entiende que va a ser violado antes o después, con mayor o con menor intensidad, ¿no? De hecho, ya nada más decir hay un acuerdo, pues ya antes de que entre en vigor el alto el fuego, hombre, lo normal sería pues empezar a respetarlo, ¿no? Pero no, ya ha habido ataques, ya ha habido bajas, creo por el lado israelí, que ha habido ataques. Israel ha atacado la franja de Gaza después de que los gazatíes estuvieran celebrándolo. En fin, eso es indicativo de que hay escasa voluntad de resolver el conflicto. Yo quiero subrayar esto. Lo que se quiere es parar de momento la guerra, pero prolongar el conflicto, ¿no? Es decir, todas las medidas que ha tomado Netanyahu en los últimos 15 meses no están orientadas a resolver el conflicto entre Palestina e Israel, sino que están orientadas a un corto plazo, ni siquiera a un medio plazo, a un corto plazo en el cual, bueno, pues nos habéis atacado, habéis matado a 1.300 personas, habéis secuestrado a 200 y pico, bueno, pues nosotros respondemos con toda nuestra rabia, porque no se puede hablar de proporcionalidad. Entonces atacamos con toda nuestra rabia. Y entonces buscamos también acabar con Hezbollah, acabar con Hamas, acabar con Hezbollah, se les está escapando Irán. Bueno, pues de alguna manera también le atacarán, que ya de hecho, bueno, pues que muera el presidente de Irán, no el líder de la revolución, pero sí el presidente de Irán, en un extraño accidente de helicóptero. Bueno, pues quien quiera creer que eso fue fruto de la casualidad, pues adelante, pero parece que no, y nadie entiende que eso fuera fruto de la casualidad, ¿no? A lo que voy es a que efectivamente este alto el fuego va a durar bien poco, creo yo, y no por algo que haga Trump, sino porque simplemente la dinámica del conflicto palestino-israelí está echada a rodar, y bueno, pues a ambas partes les convenía, digamos, un alto el fuego para tomar un respiro, para reorganizarse, para rearmarse, pero desde luego no como un paso previo para buscar una solución definitiva al conflicto. Oriente Próximo tiene sus claves, que Abul seguro que las entiende mejor que yo, lógicamente, pero desde luego, y nos podemos llevar la sorpresa de que ahora de repente sí, todo el mundo dice, bueno, pues olvidemos lo que dejamos atrás y simplemente miremos para adelante. Bueno, pero eso es bastante poco probable que suceda, creo yo, a día de hoy, ¿no? Es decir, más bien, pues sí hemos accedido a parar temporalmente las hostilidades, que haya un cese temporal de las hostilidades, pero de ahí a sentarnos a negociar la paz, a negociar o a diseñar cómo será el futuro de la región, porque no hay que ver solo Israel y Palestina, pero bueno, empezando por ahí, ¿no? Por ver cómo será la situación de Palestina junto a Israel, ¿no? Como dos estados distintos, etcétera, por no hablar de las relaciones de Israel con el Líbano, de Israel con Siria, de Israel con Irán, por supuesto, etcétera. Eso olvidémonos que yo creo que eso está todavía muy lejos. Así que, en resumen, yo creo que la vida de este alto el fuego será realmente corta y, ya digo, sin tener en cuenta las pequeñas violaciones de baja intensidad, que podamos llamar así, seguro que el acuerdo saltará por los aires más pronto que tarde. Pues Abud, te quiero trasladar esta misma cuestión. ¿Qué esperanzas tienes en torno a este alto el fuego? Y también quiero preguntarte qué papel crees que han jugado tanto Trump como Joe Biden.
Yo creo que Trump es la pieza clave en este acuerdo y en todo lo que está sucediendo últimamente en el Medio Oriente. Desde la caída del régimen sirio, desde ese último acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas. Ahora, la duración es un poco difícil realmente ver o pronosticar cuánto tiempo podría durar ese acuerdo. Yo creo que podría durar mucho por las siguientes razones. En primer lugar, el grupo Hamas no es un grupo que actúa solo a largo plazo. Es decir, a lo mejor, como ha mencionado Antonio, unos ataques muy limitados, eso podría ser basado en una decisión autónoma del grupo Hamas. Pero cuando se trata de una guerra a gran escala, eso no lo decide el grupo Hamas en sí, sino los países o los grupos que lo apoyan. Y hoy la situación en el Medio Oriente ha cambiado muchísimo y va hacia un cambio extremo, ¿no? ¿Qué es ese cambio extremo? El régimen sirio cayó y hoy en día hay un grupo extremista suní que está en el gobierno, que evidentemente desde los primeros mensajes que emitió este grupo parece no tener interés en provocar una guerra contra Israel, a pesar de que Israel, la misma hora de la caída del régimen, en la madrugada, ha invadido más territorio sirio que jamás ahí había llegado ahí desde 1970-1973. A pesar de eso, la reacción de este nuevo gobierno ha sido limitada. Ahora, a esto hay que agregar que el régimen que apoyaba a Hezbollah ya cayó. Hezbollah ya está mucho más fracturado, es ya débil, no tiene un líder carismático como el que tenía en Hassan Nasrallah, y el apoyo que recibía a través de Siria pues ya está prácticamente limitado. Agregando a eso que el régimen sirio actual o el gobierno sirio actual o interino o como quisiéramos llamarlo, está tomando decisiones para aún ahorcar más Hezbollah. Por ejemplo, ya se emitió una decisión para prohibir que las personas de nacionalidades iraníes accedan a Siria. Ya se emitió una decisión de que los libaneses, los que tienen nacionalidad libanesa, no pueden entrar a Siria a menos de que tengan una residencia desde antes, una residencia en Siria por algún otro motivo. ¿Por qué están haciendo eso? Para prácticamente cortar toda la comunicación que podría recibir Hezbollah a través de iraníes o a través de libaneses, porque la mayoría de los elementos de Hezbollah pues, son libaneses chiitas. Entonces, dentro de este contexto, y para no alargar mucho, vemos que el grupo Hamas ya está muy debilitado también. Y al mismo tiempo, la situación, así como cambió en Siria, también está cambiando en el Líbano. La semana pasada, la elección de un nuevo presidente en el Líbano que tiene un punto histórico desde mi punto de vista, porque a diferencia de todos los presidentes desde décadas, este es el único que ha llegado a la presidencia sin la bendición del régimen sirio. Antes el régimen sirio tenía que dar su visto bueno de quién será el presidente del Líbano, y normalmente el presidente desde hace mucho tiempo apoya lo que es el eje de la resistencia, así le llaman en Mahwar al-Muqawama en árabe, que quiere decir el eje de resistencia, que se refiere a los regímenes que apoyan la visión iraní y la visión de resistencia en contra de Israel. Hoy en día ese presidente, a pesar de que en su discurso habló de que uno de los objetivos es limitar los ataques israelíes al Líbano, al sur del Líbano, etcétera, pero lo más importante en sus decisiones es decir, ya vamos a quitar las armas de los grupos paramilitares para que las armas estén nada más bajo el mando del ejército. Entre paréntesis, ¿qué quiere decir eso? Que quiere quitar las armas de Hezbollah, Hezbollah siendo un grupo paramilitar. Entonces, viendo de todo este contexto y así de forma rápida, creo, a menos de que haya un cambio drástico, que
nuevo actor político entre a la jugada, que podría ser Egipto, pero ojo ahí, Egipto se está moviendo porque hay cierta preocupación después de la caída del régimen sirio. Hoy o ayer el presidente de Egipto visitó a Emiratos Árabes. También hay que ver que todo eso a qué va, a qué es lo que quieren hacer. Pero si no entra un nuevo actor que podría apoyar al grupo Hamas por algún otro motivo, yo creo que este cese al fuego podría durar más de lo que estamos imaginando, Sergio. Esperemos que se estabilice la situación en la región. Ezequiel, te quiero preguntar por esto mismo. ¿Eres optimista sobre este alto el fuego? ¿Crees que va a durar? En primer lugar, me congratula el acuerdo de un fin a las hostilidades, una interrupción finalmente a las hostilidades, independientemente de mi análisis geopolítico sobre la cuestión. Cualquier medida relativa al fin de la muerte representa una buena noticia, representa algo gratificante. Ahora bien, más allá de esta situación, para mí el acuerdo aparece en el contexto de la política exterior del gobierno de Netanyahu, de Israel, una política de alguna manera planteada ya en 1996 con el objetivo del rediseño de la región a partir del derrocamiento de los enemigos de Israel, para lo cual desde 2001 en adelante por lo menos Israel fue acompañado por los Estados Unidos. Recordemos en el famoso documento de 1996, una ruptura limpia, establecían básicamente guerras en 7 países alrededor de Israel. Por el momento comenzaron guerras en 5. Los Estados Unidos, a partir de este plan estratégico de Israel, o en particular de Netanyahu, ¿no? El plan este fue generado para Netanyahu en 1996, apenas asumido su primer mandato. En ese contexto, Israel no puede realizar acciones militares en todos estos frentes a la vez, sumado ahora al de Yemen, ese no mencionado en su momento en aquel plan inicial, y por ende debe desactivar conflictos para poder canalizar sus energías hacia el enemigo final, el único país con el cual no comenzó una guerra directa, ni Israel ni Estados Unidos, por más que en muchas ocasiones aparecieron al borde de una guerra, o por lo menos de una intervención militar de Estados Unidos por medio de invasión, de ataques aéreos. El más fuerte de todos ellos, Irán, ¿sí? Con el Líbano realizó un alto el fuego, el cual, bueno, sobre el cual aparecen violaciones día a día. Hoy directamente aparecían las imágenes de un tanque Merkava recorriendo el sur de el Líbano en abierta violación, ya ni siquiera algo discutible. Un tanque recorriendo una de las regiones supuestamente acordadas en el alto el fuego bajo la supervisión de Estados Unidos. Con respecto a esta situación, lo mismo con respecto a lo de Hamas. ¿Cuáles las dificultades para Netanyahu en este momento? Bueno, el hecho de que Hamas no desapareció, esa es una de las promesas. De hecho, según el propio Blinken, Hamas presenta ahora más combatientes que antes del inicio del conflicto. Según Blinken, esto, no según los propios miembros de Hamas, sino según Blinken. La devolución de los rehenes hasta ahora tampoco fue materializada, ¿no? Con la idea de Netanyahu de la recuperación por la fuerza, lo cual determinó más rehenes muertos que recuperados. En el medio, naturalmente, la presión de los familiares, quienes machacan y machacan con la necesidad de un acuerdo desde hace tiempo. A la vez también otro sector mucho más radicalizado de la sociedad israelí, representado políticamente por los partidos de la extrema
derecha rechazan este acuerdo y realizaron ayer una manifestación mucho menos numerosa que la del sector de los israelíes a favor de un acuerdo, pero aún así este sector está presente en la sociedad israelí y participa en el gobierno de Netanyahu, del Likud, pero con muchísimas alianzas, incluidos partidos de extrema derecha. Tampoco pudo generar lo que, en mi opinión, realmente quería con esto, ni la recuperación de los rehenes, ni la eliminación de Hamás, sino sencillamente la liberación de esos territorios para la anexión directa a Israel. Eso tampoco pudo, porque el plan de un salvoconducto hacia Egipto y la salida de los palestinos en el contexto de los bombardeos permanentes fue rechazado por el propio Egipto y por los propios palestinos, quienes de manera verdaderamente estoica no abandonan su tierra a pesar de la masacre ceñida sobre ellos mismos, sobre su pueblo. Y también el acuerdo este responde a un factor adicional, además de esta situación de Israel de cierre de conflictos para el comienzo de otro conflicto más importante. Esto también responde a la llegada de Donald Trump al gobierno y Trump no quiere un conflicto abierto en Gaza y naturalmente generó presión, sin lugar a dudas, para la resolución de este acuerdo de alto el fuego. La incógnita, en mi opinión, aparece respecto a la participación de Estados Unidos en el futuro en una eventual guerra contra Irán, o por lo menos en una eventual confrontación militar, al menos con ataques aéreos de parte de Estados Unidos. Este acuerdo, en cierta medida, forzado por Trump, generaría la sensación de que, de alguna manera, en algún sector del gobierno de Trump va a aparecer una voz racional, lógica, rechazando una locura como una guerra contra Irán, lo cual para Estados Unidos connotaría un problema enorme, ¿sí? Porque una cosa, naturalmente, realizar una guerra en Libia, en Irak, en Afganistán, ¿sí? Y otra cosa, realizar una guerra contra Irán en un momento como el actual, con Irán apoyado por Rusia y con una división del mundo entre Occidente y los BRICS, el resto del mundo, una situación bien distinta a la de 2003 cuando comenzó en Estados Unidos su invasión a Irak, con consecuencias trágicas para Irak, para Siria y para toda la región en su conjunto. Entonces, por un lado, ese elemento va a estar presente en el próximo gobierno de Trump, pero por otro lado también lo acompañan halcones neoconservadores como Mike Waltz, su asesor de seguridad nacional, Marcos Rubio. Por cierto, Mike Waltz desciende de la escuela de Bolton, de Mike Bolton, quien en su momento quería una guerra con Irak a cualquier precio. Lo recuerdan a Mike Bolton, ¿no? El mostacho bien grueso, junto a Victoria Nuland, quizás uno de los más guerreristas de todos entre los halcones neoconservadores. Bueno, Bolton abandonó el trumpismo, ahora parece enfrentado a Trump, pero uno de sus discípulos participa como su asesor principal. Entonces, si Trump va a convalidar una política de pacificación en la región, o por el contrario, va a acompañar esta idea de la última guerra pendiente de estas 7, en sintonía con muchos de sus ministros y una buena parte del Estado profundo estadounidense, ese es uno de los grandes enigmas de la próxima administración. Sin dudas, una vez más, en el alto el fuego llevado a cabo ahora o acordado ahora, la presión del gobierno de Trump generó el puntapié final para redondear este acuerdo y desaparecerá cuando Israel determine que debe desaparecer y que sus intereses, una vez más, generan la posibilidad de una nueva incursión en Gaza, ni más ni menos.